La industria de defensa, las fuertes subidas de los mercados en este arranque de 2025 y las oportunidades para detectar valor en el mercado análisis. En los próximos minutos, con la ayuda de Carlos González, responsable, director de Relaciones con Inversores de AM. Carlos, gracias por acompañarnos en Capital Radio, la Bolsa de Madrid. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias, Laura, por la invitación. Ha sido tan espectacular el arranque para los mercados de renta variable de este 2025 que nos planteamos si la búsqueda de valor en compañías concretas puede ser una manera de proteger nuestra cartera en el supuesto de que viniese una corrección, porque ni siquiera sabemos si eso va a suceder, o la búsqueda de valor siempre es una manera, una filosofía de inversión adecuada para los mercados, si lo va a ser en 2025. Bueno, has dicho algo clave, ¿no? No sabemos si realmente va a venir una corrección ni cuándo, ¿no? Es algo que en el mercado es imposible de predecir y para ello, evidentemente, lo que tienes que hacer es bien tu trabajo y analizar pues, las compañías. En este caso, pues nosotros creemos que a través del Value Investing, que lo que hacemos es pues, el análisis fundamental de las compañías, ver si los negocios pues son sólidos, están bien gestionados, sus balances están de alguna manera pues, correctamente distribuidos, y, en definitiva, pues que tengan valor las compañías, que pueda aflorarse en el mercado independientemente de que puntualmente pueda haber correcciones. Dicho lo cual, es evidente que hay mercados o hay compañías o sectores que están sobrevaloradas después de todos estos años de crecimiento fuerte, especialmente el mercado americano, con las compañías tecnológicas, las magníficas 7, entre otras, ¿no? Pues está claro que ahí podemos encontrarnos que en algún momento el mercado corrija y haya una asignación de capital o bien hacia la liquidez, hacia la renta fija o hacia otros sectores. Nosotros lo que vemos en Cobas, a través de, como digo, nuestra filosofía de inversión, que siempre es pensando en el largo plazo y buscando compañías que tengan valor, es que hay oportunidades en el mercado independientemente de lo que pueda pasar. Es decir, a lo mejor podemos encontrarnos una corrección, pero si tú has hecho bien tus deberes y has elegido bien pues las compañías, no tanto en sectores concretos ni en geografías específicas, sino el negocio. Negocios específicos donde tú ves que realmente o bien por algún motivo han estado denostados en los últimos años o bien realmente el mercado ha sido miope y no ha visto pues alguna de las expectativas o negocios que pudiera generar estas compañías. Pues ahí realmente es donde vemos oportunidades y sin duda nuestra cartera pues está preparada para hacerlo bien, ¿no? Ahí ahora mismo, para que te hagas una idea, no solo en el mercado internacional, también en el mercado ibérico, pensamos que es posible tener una cartera, que es lo que tenemos nosotros, que vale el doble de lo que ahora mismo cotizan las compañías, con lo cual... ¿Con cómo lo ha hecho el mercado ibérico? Por eso digo que hay oportunidades. A pesar de que parezca que las rentabilidades de estos últimos años han sido fuertes, todavía hay margen de poder hacerlo bien, pero creo que cobra mayor importancia más que nunca la selección de valores. Es decir, hemos vivido unos años, quizás 5 o 7 años, donde todo subía y al final pues los índices han subido, las compañías un poco... van más de moda, ¿no? Crecimiento, tecnología, etcétera, son las que más se han favorecido, pero desde luego hay otros negocios que creemos que lo pueden hacer muy bien. La última vez que hablé con ustedes aquí en la bolsa, pusimos en el centro del análisis compañías de defensa, recuerdo una en concreto italiana, pero estoy hablando de hace unos meses, cuando esta semana es el sector más citado, el sector más preguntado por los inversores del mercado que se ponen en contacto con nosotros. ¿Por qué defensa? Pero claro, usted decía, no tiene por qué ser sectores concretos, sino por la compañía en concreto, por el proyecto de pedidos que tiene, por cómo se está gestionando. ¿Cuál es la exposición que tiene Cobas a la industria de la defensa? No, absolutamente. Y volviendo al tema de los sectores es importante, ¿no? Y ahora entramos en concreto con defensa, pero para que te hagas una idea la importancia que tiene de elegir bien las compañías, nosotros, como es sabido por los inversores que nos siguen, en Cobas hemos invertido en el sector de energía, especialmente petróleo y gas, en los últimos 5 años, de forma importante. Lo hicimos ya hace 6 años, incorporamos compañías en la cartera cuando nadie quería petróleo y gas. Y luego hemos visto cómo se han comportado muy bien algunas compañías, pero hay otras que no se han comportado tan bien y se ha perdido dinero incluso en el sector del petróleo y el gas. Pues bueno, trasladando esto al sector de defensa, que estamos ahora mismo incluso en Europa en máximos históricos de prácticamente, bueno, del índice que representa a las compañías de defensa aeroespacial, pues hay que tener cuidado también. No todas las compañías de defensa por igual lo pueden, van a tener buenos resultados a lo mejor en los próximos años, ¿no? Y eso genera rentabilidad al final para el inversor. Nosotros en defensa no hemos invertido porque viéramos una oportunidad por la guerra de Ucrania o por el tema de la guerra de Gaza, etcétera, sino que realmente es porque hemos encontrado compañías hace ya, en el caso de Babcock, por ejemplo, que es nuestra mayor posición en defensa, compañía británica que básicamente lo que hace es dar servicios de defensa a todo lo que es el Armada del Reino Unido y también especialmente la parte de submarinos nucleares, astilleros, es decir, tiene unos volúmenes muy importantes de contratación, en este caso también con el sector público, ¿no? Y ya no solo en el Reino Unido, sino que también fuera de él.
pues este negocio estaba denostado, nadie quería invertir en él en los últimos años y evidentemente con el cambio que se ha dado con todo a nivel geopolítico y la inversión que está habiendo en defensa, pues es una compañía que lleva unos comportamientos en los últimos 2 años excelentes, ¿no? Este año, de hecho, está subiendo casi un 30% en lo que llevamos de año, ¿no? Pero lo importante no es tanto que esté en el sector de defensa, sino porque estaba infravalorada y era por un tema de no estar de moda, de que el mercado no reconoce el valor y es así. Claro, porque, discúlpeme, pero necesito hacerle una pregunta. No sectores concretos o no atender al comportamiento global del mercado, sino creer en el negocio de una compañía y en el proyecto y en el equipo de gestión que hay detrás. Pero en muchas ocasiones, claro, las compañías o los sectores van por modas. Aquí hemos tenido mucho argumentario, mucha explicación, por ejemplo, con la ESG. Y eso ha provocado que algunas compañías, por ejemplo, en el caso de la defensa, quedaran apartadas, ¿no?, de la selección. Y eso al final es un run que está continuamente en el mercado. ¿Cómo se posicionan ustedes ante eso? Bueno, así es. Y de hecho en Cobas de alguna manera lo hemos podido sufrir en un momento dado cuando nosotros hemos llegado a tener hasta un 50% de nuestra cartera en compañías de defensa, energía, automóviles, que estaba todo un poco fuera de ese ESG, que el discurso, pues el relato está cambiando, ¿no?, en los últimos meses, ¿no? Estamos viendo cómo ya empieza a haber también otras voces discordantes en el sentido de que la inversión no tiene que ser solo los criterios ESG, sino que se puede hacer más en otros sectores y por eso está habiendo pues subida en ellos, ¿no? Y luego hablabas de las compañías y que realmente lo estén haciendo bien. Otro ejemplo claro, que es el que te referías tú, que es Aviospa, es una compañía aeroespacial italiana, que evidentemente pues lo que hace es, por un lado, la parte de satélites en el espacio, con la Agencia Europea de Aeroespacial, que tiene contratos además firmados en los últimos meses pues a largo plazo o importes muy buenos, porque está habiendo un incremento también del gasto, ¿no?, en este sector. Y además también se ha visto favorecida por el lado un poco de mayor pedido en, por ejemplo, fabricación de misiles que ellos hacen, y eso también ha habido en los últimos meses pues un incremento importante, ¿no? Y es otra compañía que ha generado también unos retornos buenos en los últimos meses. Entonces, evidentemente, esta compañía nosotros llegamos a ella antes de que todo el mundo empezara a hablar de defensa. ¿Por qué? Porque estaba infravalorada en lo que estábamos hablando justo ahora, que son sectores que por el ESG, porque las modas no acompañaban, han estado fuera del radar de la mayor parte de los inversores. Y a lo mejor tienen una cartera de pedidos que es interesante, una proyección y visibilidad de negocio al final, absoluta, ¿no? Al final nosotros nos basamos en eso, es decir, en Cobas cuando nosotros decidimos invertir en una compañía es porque vemos claramente que el negocio en los próximos 7, 10 años tiene unas ventajas competitivas y unas expectativas de crecimiento claras, ¿no? Y que van a generar, sobre todo, lo más importante, flujos de caja constantes y evidentemente proporcionalmente más superiores a lo que han venido haciendo en los últimos años, ¿no? Y ahí eso, sacar el ratio respecto a su cotización y ahí luego puedes hacer la infravaloración que hay, ¿no? Que estamos hablando de compañías que cotizan a 5 o 6 veces beneficios. Vale, bueno, y compañías que además están muy ligadas también al ámbito tecnológico, pero de otra manera, ¿no? Que es la otra lectura que en muchas ocasiones se hace de empresas vinculadas a la defensa, ¿no? Que tienen un componente tecnológico que con los usos duales de muchos productos que ponen en el mercado que también tienen una vertiente que le puede acabar dando negocio. Absolutamente, se olvida muchas veces que la tecnología no solo es lo que tenemos todos en la cabeza, sí, ¿no? Apple, el teléfono, Nvidia, exacto, etcétera, sí. Que hay tecnología más allá, por ejemplo, en la industria de defensa son muy avanzados en tecnología, todas las compañías al final invierten muchísimo dinero en I+D y eso luego tiene un traslado también a la población, ¿no? A la sociedad civil, con un tiempo, pero que todos esos avances luego llegan también al consumidor, ¿no? Me gustaría, Carlos, aprovechando que está usted aquí acompañándonos en la bolsa, que extrapoláramos este análisis que usted hace de contexto de mercado, de búsqueda de valor, de identificar empresas concretas, a la proyección que cualquiera de nosotros podemos hacer para nuestro ahorro o la vida que le queremos dar a nuestro ahorro para tener un salario, si usted me lo permite, en diferido, ¿no? Allá cuando nos jubilemos. Hemos entrado ya en España por la comprensión, le voy a decir por el aro, ¿no?, en expresión popular, de la importancia de que vayamos aprovechando todas estas oportunidades de búsqueda de valor en el mercado para tener un ingreso complementario a la pensión pública que nos va a llegar dentro de unos años y que no sabemos la cuantía que va a tener. Bueno, está claro que además en las últimas fechas el debate sobre las pensiones públicas y la sostenibilidad de las mismas está encima de la mesa, ¿no? Y cada vez se habla más, gracias a Dios, porque es verdad que llevábamos unos años en los que nadie estaba preocupando en exceso por un problema real, que es que las pensiones públicas ahora mismo no son sostenibles, ¿no? A nivel financiero, ¿no? De mantenimiento del Estado en cuanto al gasto. Que esto no quiere decir que sea una estafa piramidal, que se ha comentado mucho, etcétera, sino que realmente lo que estamos hablando es que realmente tienes unos gastos o, digamos, unos ingresos, mejor, vamos a empezar por ese lado, de unos 130.000 millones de euros por las cotizaciones de seguridad social, etcétera, y
al final en pensiones, tanto las, digamos, de jubilación como otras pensiones, estamos gastando en torno a 200.000 millones. Es decir, hay 70.000 millones que hay que sacar de algún sitio, ¿no? No se cubre únicamente con las cotizaciones de seguridad social. Evidentemente, eso ahora mismo sale de los presupuestos de otras partidas. Con lo cual, el problema no es que haya una estafa, en el sentido de que no hay dinero suficiente para pagar las pensiones en el futuro de nosotros, pues, cuando nos toque, ¿no? Sí. Sino que realmente el Estado todos los años tiene que financiar la diferencia que hay. Eso, evidentemente, pues va en perjuicio de otras partidas, pues que a lo mejor en un futuro pues puedes invertir menos en sanidad, menos en carreteras, menos en trenes, y eso es uno de los problemas que hay. Entonces, hay que hacer sostenible el sistema. Y eso es algo que desde COVAS venimos abogando desde hace ya varios años. Por eso lanzamos una cátedra de ahorro y pensiones con el IES, en la cual lo que estamos estudiando es un modelo mixto de capitalización y reparto, en el cual, pues por un lado, tú tengas evidentemente tu pensión pública cuando te jubiles, pero también hayas a lo largo de todos los años, digamos, de que has estado trabajando, generado un complemento capitalizado a través de ahorro privado. Y ahí eso lo puedes hacer de muchas maneras. Evidentemente, una de las más fáciles, pues es, oye, invierto en bolsa o invierto en un fondo de inversión, que es más inmediato y quizás más familiar para muchos de los ahorradores. ¿Sí? Pero luego también tienes los vehículos de pensiones, que tienes una ventaja fiscal, ¿no? En el IRPF, pues todos los años algo vas a poder ahorrar. Ahí tienes pensiones. Que ha ido a menos. Esa es la realidad, esa es una ¿no? de las Pero bueno, pero por eso no se ha potenciado. Es uno de los grandes problemas, ¿no? No se ha potenciado ese pilar de ahorro clave desde nuestro punto de vista para que realmente las personas cuando se jubilen tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, esas aportaciones en planes de pensiones individuales, que evidentemente ya ha bajado a 1.500 euros al año, que es lo máximo que se puede aportar, evidentemente es poco, pero oye, poquito durante muchos años pueden ser grandes capitales. ¿Sí? Estamos hablando que, por ejemplo, un inversor que pueda aportar 400 euros al mes en un plan de ahorro de aquí a 65 años y empieza con 30, 35 años, puede llegar a tener 1 millón de euros cuando se jubile, si tiene a lo mejor una rentabilidad del 8 o del 10% anualizado, que no es tan complicado, porque es la rentabilidad cada Standard & Poor's 500 en los últimos años, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que ser consistente en el ahorro. Aunque sean cantidades pequeñas, pueden ayudar sin duda a la jubilación, porque al final la magia del interés compuesto está ahí. Y luego, por otro lado, con el ejemplo que nos pone, nos está hablando de unos 5.000 euros al año. Pues, por ejemplo, que se puede empezar con 30 años, 5.000 euros al año, sí. que sería 500 a lo que a cada uno le 500, resulte más sencillo, ¿no? Incluso tenemos un estudio, se puede ver en COVAS, tenemos un estudio que hemos hecho de cómo llegar a los 65 años con 1 millón de euros, en el cual, pues en función de qué edad empiezas, con 30 años, con 40, con 55, con 50, en fin, cuánto tienes que aportar y te dice cuánto es. Es decir, de hecho, harías unas aportaciones aproximadas de 500.000 euros a lo mejor a lo largo de tu vida si empiezas con eso, con 30, 35 años, y tendrías 1 millón de euros cuando te jubiles. Es decir, que eso pasa con el interés compuesto, es posible que eso suceda. Y eso es lo que hay que mentalizarse y verlo luego plasmado sobre el papel, ¿no? Entonces, bueno, estaba hablando de los planes de pensiones individuales, pero también es interesante la otra pata, ¿no? La parte de planes de empleo, que esto es lo que se ha intentado potenciar en los últimos años. Estamos hablando de planes de empleo para empresas, que aquí la clave es que las empresas se suban al carro de aportar a sus empleados una pequeña cantidad todos los años o meses, de tal manera que complementen el ahorro de estos empleados, que además fomenten la cultura financiera entre las distintas plantillas de cualquier sector, para que se animen también al ahorro, que no sea el ahorro todo el ladrillo y tener el dinero en el banco. Claro, sí. Y entonces, de alguna manera, eso te permite ya hacer aportaciones hasta 10.000 euros. Ya cambia la cosa. Volvemos incluso a los límites que había en el pasado, ¿no? Sí. Y luego hay otra opción también muy interesante para los autónomos, que ahí tienen ya por decisión individual, que también se ha permitido que hagan aportaciones hasta 5.750 euros. Es decir, que en ese sentido también tienen un margen mayor de ahorro además, ahora que le suben las cotizaciones otra vez a los autónomos, es una forma también de paliar un poco el pago de impuestos. ¿Y va calando la cultura de planificar? Pues mira, afortunadamente... Lo digo también porque ha empezado ya a jubilarse la generación del baby boom, ¿no? Vamos a estar unos años incrementando esa partida de gasto público en pensiones públicas que usted citaba antes. Y no sé si el hecho de que ese baby boom haya empezado a jubilarse contribuye a que vuelva a estar el tema encima de la mesa, a que nos mentalicemos y, aunque sea un poco tarde, incorporemos un ahorro
paralelo, una inversión paralela pensando en la jubilación? A ver, es fundamental porque tenemos en cuenta que las proyecciones hablan de que dentro de nada ya un trabajador va a tener que sujetar a un jubilado. Sí, en algunas localidades de España estos días salía informaciones, en algunas localidades de España ya se está produciendo esa relación, ¿no? En provincias como Orense, por ejemplo, 1 a 1, un trabajador, un jubilado. Y eso es real cuando veníamos de otro sistema. Y también que somos uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de reposición, casi el 80% del último salario o lo que estás ganando, ¿no? Que eso en otros países la media está en el 50%, en otros países comunes de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, eso hay que hacer, de alguna manera hay que volver a mantener ese poder adquisitivo de los futuros jubilados y pensionistas, ¿no? Entonces, es clave esa aportación del ahorro privado. Ahí, sin duda, una de las formas de hacer, digamos, esto, y afortunadamente, yendo a tu pregunta, lo estamos viendo, es que ya hay mucha gente que está empezando a planteárselo de forma clara. Nosotros el año pasado, por ejemplo, en nuestro plan de autónomos, tuvimos un incremento prácticamente del 100% de los aportantes que tuvimos el año anterior, es decir, hemos tenido un crecimiento muy, muy relevante. En la parte de planes de empleo de empresa también hay empresas que se están adheriendo y a sus plantillas de tal manera que también estamos viendo ese crecimiento. Y luego en datos fue el primer año, el año pasado, en el cual los planes de empleo registraron más aportaciones netas respecto a los últimos, creo que eran 5, 6 o 10 años, ¿no? O sea, que realmente ha habido un cambio de tendencia, todavía es pequeño, es decir, hace falta mucha pedagogía para que las empresas, los trabajadores, los ahorradores se animen a entrar en... Sí, por ejemplo, que una empresa diga, bueno, pues la subida salarial de este año la voy a aplicar vía aportación a un plan. Por ejemplo, que además fiscalmente es interesante también para las empresas y para el empleado, porque de alguna manera lo bueno que tienen las aportaciones en planes de pensión o de empleo es que están exentas en IRPF, de tal manera que eso no te suma a tu base imponible a la hora de tributar, con lo cual también fiscalmente es un bueno, eso ya se verá cuando se rescate, ¿no? Bueno, no, eso, el rescate ya es otra cosa, ¿no? Vale. Que ahí veremos qué tendremos y habrá que ver, oye, puede cambiar las tornas, igual cambiar el modelo y al mejor ya rescatas solo por tus ganancias, o bueno, si haces una planificación fiscal eficiente, tú puedes ir sacando también cantidades pequeñas, no tienes por qué tampoco pagar tanto, y lo más importante, claro, en el caso de un plan de empleo, de un plan de pensiones, se sigue, en el caso de Cobas entiendo que la filosofía de inversión del fondo estrella que ustedes tienen. Sí, a ver, nosotros tenemos claro que además teniendo un horizonte temporal tan largo, normalmente hasta la jubilación, pues seguir un modelo de 100% renta variable dentro de nuestro fondo estrella, que es Cobas Selección, que invierte pues el 85% en renta variable internacional y el 15% en renta variable ibérica, pues lo trasladamos a los planes de pensiones también, tanto individuales como de empleo, ¿no? Y la verdad es que los resultados están siendo muy buenos. En los últimos 3 años, que es los años que llevan de vida esos planes de empleo, pues estamos hablando de rentabilidades de más del 50%. Han tocado unos años buenos, sin duda, no todos los años van a ser tan sí, bueno, pues estamos hablando también del largo plazo, ¿no? Pero a largo plazo. Del largo plazo, cuando ahorramos para el largo plazo, pero también ustedes, porque ¿tienen una cifra media de los años que suelen tener una empresa o una posición en cartera? Pues mira, nosotros, a ver, depende luego mucho de lo que el mercado pueda hacer, pero la muestra es actualmente la cartera que tenemos. Cobas lleva ya desde el año 2016, finales, bueno, realmente desde inicio de 2017, cuando empezamos a invertir en los fondos, tenemos compañías, la mayor parte del top 10 o, bueno, top 20 te diría, son negocios que entraron con 6 o 7 años de antigüedad. Es decir, que mínimo solemos tener las compañías, más de 5 años es lo habitual. Hay negocios que pueden estar 10 años, 15 años incluso, porque a lo mejor puntualmente hayan tenido una revalorización fuerte, tú reduces posición, pero mantienes todavía posición porque sigue habiendo valor. Me viene a la cabeza negocios como el Egnor, por ejemplo, que hace 2 años subió un 100% y aún así sigue estando en cartera porque vemos que es una compañía que tiene valor y además es un negocio que los que sigan la bolsa española o a esta compañía suele pasar esto, que está a lo mejor dormida durante 8 años sin hacer nada en bolsa y de repente un año pega una subida, como sucedió en el 2023. Entonces, bueno, sí, normalmente mínimo son 5 años que están en cartera y hay negocios que pueden estar mucho más. Como te digo ahora mismo, el grueso de la cartera lleva 7 años ya prácticamente en cartera. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos González, director de Relaciones con Inversores de Cobas AM, por acercarnos a la industria de defensa, a este mercado que ha arrancado 2025 por las nubes, a ver qué pasa, cómo podemos encontrar valor y sobre todo cómo podemos planificar el ahorro a largo plazo. Hasta la próxima. Ha sido un placer.